Bienvenidos al Ministerio en Vivo de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Estamos ubicados en el 5424 Tamara Street en Las Vegas, Nevada. Los invitamos a uno de nuestros servicios. Domingos 10 a.m. Escuela Dominical, 11:30 a.m. y 7 p.m. Mensaje de la Palabra de Dios. Miércoles 7 p.m. Servicio de oración. Viernes 7 p.m. Servicio para damas, varones y jóvenes. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida. Enseguida el mensaje de hoy. Dios los bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Tesalonicenses capítulo 1. Primera Tesalonicenses capítulo 1. Les pido sus oraciones por mi esposa. Mañana van a hacerle un estudio del corazón y vamos a pasar parte del día ahí en el hospital. Esperamos al Señor que no sea nada. Y nuevamente le agradecemos mucho desde ya por la oración. Así que tenemos que estar tempranito en el hospital. Tienen que hacerle un análisis de sangre. Sin ese análisis de sangre no le pueden hacer el estudio, así que tenemos que estar bien temprano. Y si Dios lo permite, 10:30, 11, le van a hacer el chequeo a ver cómo está funcionando. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, y vamos a estar enfocados en dos versículos en esta noche, el 5 y el 6. Estuvimos tocando base la semana pasada. Para mí fue una noche tan linda. Sentí la presencia de Dios de una manera durante toda la semana cuando iba estudiando la palabra de Dios. Y al estudiar esta carta de Pablo a los tesalonicenses, hemos visto que es una iglesia especial para Pablo. Sabes, a pesar de que Pablo es denominado el apóstol a los gentiles, o para los gentiles, primero iba a las sinagogas, hablaba y predicaba la palabra de Dios a los judíos primeramente, y después se dedicaba a evangelizar a aquellos que no fueran judíos. Y en ese grupo, lo que nos vimos la semana pasada en Hechos 17, vemos que hubieron muchos creyentes que creyeron en la palabra del Señor durante 3 semanas, y vemos por igual a Pablo yendo a formar iglesias donde no hubiera una iglesia. Eso era lo que había en el corazón de Pablo. Y Tesalónica se convierte en un lugar en el cual produjo gozo. Saben, establecer iglesias, para mí tiene que haber gozo también para cada uno de nosotros cuando se abre una iglesia que predica la palabra del Señor. Él tuvo gozo por el trabajo que hacían. Hay también tristezas. Como siempre vamos a ver estas dos, gozo y tristeza marchando mano a mano. Y vemos eso, por ejemplo, en la iglesia en Corinto, una iglesia muy problemática, extremadamente problemática, una iglesia muy carnal, dividida, orgullosa, corrupta. Y Pablo dedica a escribir 2 epístolas. Se tiene entendido que escribió 4, 3 seguro. La tercera prácticamente las mismas instrucciones que la 1 y la 2. Pero dedicó 2 cartas, y cuando se escribe bastante es para poder dar la información que había recibido de parte de aquellos que estaban en la iglesia trabajando, y Pablo tuvo que entonces dedicar un buen tiempo de poner a esta iglesia en su lugar. Tenemos la iglesia en Colosas, que tuvo problemas en ser fiel al Señor. Encontramos de que, si ustedes leen las epístolas, estaba movida prácticamente a la carnalidad, al legalismo. Encontramos la iglesia de Éfeso que empezó bien, empezó con amor. Sin embargo, empezamos a ver que Éfeso, siendo una de las iglesias más bendecidas por aquellos que estuvieron pastoreando allí, Pablo estuvo de pastor, Timoteo estuvo de pastor, y Juan, antes de morir, estuvo pastoreando la iglesia en Éfeso. Era una iglesia muy bendecida. Es más, María se dice que murió allí en Éfeso estando al cuidado de Juan. Pero
había problemas de enojo, había falta de perdón, tuvo problemas con lo que es embriagarse, dedicados al vino. Pero la iglesia en Tesalónica, mis hermanos, le trae gozo. Pablo está contento por esta iglesia. Y la oración que yo he pedido es que nosotros podamos tomar los ejemplos de la iglesia en Tesalónica, porque hay muchas cosas lindas que podemos nosotros imitar. Y vimos eso la semana pasada. El trabajo, déjenme decirle, en una iglesia, la mayoría de los que estamos aquí ya un tiempo nos damos cuenta de que es un trabajo bastante duro, es agotador. Es un trabajo en el cual siempre hay luchas. Lo vemos eso, por ejemplo, en las iglesias mencionadas en el libro del Apocalipsis. Si ustedes ven de 7 iglesias, solamente 2 son destacadas por el Señor. 5 estaban han sido reprendidas, fueron exhortadas por el Señor. Y podemos ver la historia, para mí, 2000 años de historia de la iglesia, algunas espiritualmente saludables, conformadas a la palabra de Dios, que son serviciales, que exaltan a Cristo Jesús, pero hay iglesias, mis hermanos, donde hay ovejas muy, pero muy carnales, dirigidas por pastores carnales. Y habíamos visto en uno de los mensajes en la mañana que este tipo de pastor que está al frente de estas iglesias carnales es porque la iglesia desea escuchar cosas carnales. Y vemos que es el juicio de Dios hacia aquella iglesia es tener a este tipo de personas que se dedican más bien a andar en la carne, de no perseverar en una iglesia que tenga sana doctrina. Duran poco tiempo. Yo me he dado cuenta de algo con respecto al ministerio, que duran muy poco tiempo. Aquellos que quieran escuchar lo que Dios dice en su palabra, sujetarse a ella, son muy poquititos. Yo durante estos 25 años he escuchado vez tras vez personas que dicen: pastor, me gustó mucho el culto, estaban muy lindos los cantos, pero aquí falta algo. Y yo, bueno, hermanita o hermano, qué bueno. Sabe que hay muchas iglesias donde usted puede ir a buscar aquello que usted encuentra, pero nosotros estamos dedicados a lo que es de poder compartir lo que Dios dice en su palabra. No somos una iglesia, considero yo, una iglesia fría, espiritualmente hablando. Considero de que es una iglesia que tiene amor a la palabra de Dios, de que estamos en un lugar para mí privilegiado, que es una iglesia que ha dado fruto, para mí ha dado fruto en perseverancia, que sabe distinguir a aquellos que están a favor del Señor y a aquellos que no están a favor del Señor. Y por ello hay un gozo también, me incluyo con Pablo, con respecto al lugar donde Dios nos ha puesto a servir. Ahora, vamos a ir a el versículo, bueno, dije el 5 y el 6, pero más bien es el 2 y el 3, donde vamos a dedicarnos en esta noche. El 5 y 6 también están incluidos, pero vamos a estar enfocados en esta noche en el 2 y en el 3. Dice así: damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de la fe de ustedes, del trabajo de su amor o del amor de ustedes y de la constancia de ustedes en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vean que Pablo está diciendo gracias por esta iglesia. Pablo está agradeciendo a Dios por esta iglesia. Yo me puedo identificar con Pablo en la misma, como les digo, en esta actitud de acción de gracias por el lugar tan lindo donde Dios nos ha puesto para trabajar. Tesalónica, yo estaba leyendo un poquitito la historia que tenía aquella ciudad, una ciudad de 200.000 habitantes más o menos en los días de Pablo. Era una ciudad que estaba plagada de crimen. El crimen era una cosa rampante, la inmoralidad como ustedes no se imaginan. Era algo abrumador el ser parte en esos días de que una iglesia estuviera en un lugar como este. Era algo lindo de destacar. La prostitución era bastante organizada, les voy a decir, bastante organizada. Quiero compartir con ustedes también que, por ejemplo, los bebés cuando nacían, si era niña, ¿saben qué? Las abandonaban en las calles, porque la niña no les daba
dinero a la familia como hacía un niño. A los niños los mandaban a trabajar en trabajos bien pesados, pero si era niña, si nacía niña, desde bebita o prácticamente sus 2, 3 o hasta los 5 años, las abandonaban en las calles, no las querían tener. Esa era la situación de Tesalónica. Poca gente rica, poca media clase, y la mayoría eran esclavos. Ahora, en ese desbalance, ustedes pueden ver que el crimen elevado, no solamente eso, en la ciudad de Tesalónica el divorcio era algo impresionante. Por cualquier cosa había divorcio de acuerdo a los anales de historia de allí. Ahora, suena familiar eso, ¿no? Suena bien familiar eso. Pues lo estamos viendo en nuestros días. Estamos ubicados prácticamente en una ciudad donde se la conoce la ciudad del pecado. Pero esta pequeña iglesia comienza a afrontar los riesgos, comienza a afrontar las batallas que tenía. Se nota, para mí, en lo que vemos aquí, se nota un buen trabajo del pastor, un buen trabajo de la congregación. Había una unidad entre el trabajo del pastor y la congregación. Y nos podemos dar cuenta por ello, porque no hay un llamado de atención fuerte de parte de Pablo hacia la iglesia. Ustedes van a ver allí que no hay nada directo, alguna exhortación directa hacia un hermano, como ha habido en otras cartas. No hay nada en particular donde esté Pablo allí tratando de llamar la atención a la iglesia, sino que empieza Pablo a mostrar, por ejemplo, los ministerios que hay, la vida que agrada al Señor. Está hablando de la venida del Señor en una iglesia que estaba entregada, que sabía que Cristo Jesús venía pronto y estaban dedicados a hacer lo que más pudieran en el tiempo que Dios les había dado. Y este es un motivo de agradecimiento de Pablo. Y fíjense que hay por lo menos tres cualidades que vemos nosotros aquí en esta iglesia. Nos dice a nosotros, versículo 2, dice, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, por la fe, por el trabajo y por la constancia que tenía esta iglesia. Pablo estaba contento de poder ver estas tres cualidades, la fe, el trabajo, basado en el amor que sentían al Señor Jesucristo y de la constancia que tenían en el Señor. Estaban proclamando el Evangelio en una ciudad bastante difícil de trabajar, como lo es en nuestra ciudad, y vemos una patente, la patente de la constancia. Y eso lo podemos ver entonces en aquellos que están sirviendo en una iglesia. Mis hermanos, eso es lo lindo y maravilloso, aquellos que están sirviendo. Primer punto que yo quiero que ustedes observen con respecto a esta carta maravillosa y con respecto a esta iglesia es esto: la oración. Doy siempre gracias a Dios por todos ustedes. Doy gracias a Dios. En la oración está agradeciendo. La oración para mí va íntimamente relacionada con lo que es el estudio de la palabra. Y uno se puede dar cuenta del trabajo, por ejemplo, y la dedicación del pastor en cada mensaje, cuando estamos viendo que hay oración que está respaldando aquel mensaje. Cuando hay buena teología, cuando hay buena hermenéutica, cuando hay mucho tiempo, sobre todo mucho tiempo en oración, mis hermanos, podemos dar cuenta en los hermanos que están dedicados a enseñar, se puede ver en la manera que están presentando el Evangelio, que han dedicado lo que es ese tiempo de orar, tanto los maestros, tanto aquellos que están cantando, porque aunque no lo crean en las alabanzas, es un canto que está trayendo un mensaje a todos nosotros, elevando a Dios en el lugar que tiene que estar. Quiero que leamos algunos pasajes para que podamos entender y podamos valorar a aquellos que se dedican, se esfuerzan al estudio de la palabra, mis hermanos de Dios. Ahora, ¿cuáles son esos pasajes? Yo quiero que vayamos a Hechos capítulo 6 y vean el versículo número 4. Hechos 6 y versículo número 4. Queremos ver una buena iglesia, un buen ministerio. En cualquier lado vamos a ver esto. Se necesita ver esto. Debemos requerir esto. Tiene que ser nuestro deseo de ver a los líderes, aquellos que están enseñando, que estén basados en esto. Y fíjense, en capítulo 6, verso 4 nos dice lo siguiente: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.